Hola, en este video vamos a analizar conceptos importantes de la obra o del texto Una teoría de la acción comunicativa, volumen 1 de Jürgen Habermas. Bueno, aquí principalmente la pregunta que guía la lectura al final, que la van causando en cuanto a ese raciocinio, es una pregunta. Y es cómo se sostiene la democracia cuando el espacio público se fragmenta, cuando las personas dejan de comunicarse, sobre todo en los marcos compartidos. Entonces, no existe eso. Entonces, Habermas escribe este texto en un contexto con una fuerte crítica a la modernidad, una fuerte crítica a la racionalidad instrumental, y él comenta que la racionalidad instrumental es de cómo la razón se utiliza solo como un instrumento para llegar a una meta, un objetivo, omitiendo, ¿cierto?, todo el proceso que involucra este proceso, según lo que plantea. Es lo que plantea el diálogo, ¿cierto? Estas dialogantes, un poco mancomunadas, ¿cierto? Que incluyen ciertos valores que se dejan de lado. Entonces solo va como la razón como un instrumento para llegar a la meta, para nada más. Entonces aquí hace una fuerte crítica. ¿Por qué? Porque especialmente responde a una asociación con la dominación y el control. Y eso es para él, plantea que es un gran problema. Y frente a ese diagnóstico dice que no hay que abandonar lo racional, porque de eso nos sostenemos como sociedad, sino que hay que distinguir los tipos de racionalidad. Está la racionalidad instrumental, que es la que él comenta, o sea, la que ya comentamos recién, y está la racionalidad comunicativa. La racionalidad comunicativa, en cambio, es sostenida por el lenguaje y el diálogo. Este lenguaje y el diálogo sirven como base y como crítica social para sostener la democracia hoy en día. Y es fundamental a la hora de deliberar cosas. Y aquí, ¿cierto?, plantea de que la sociedad no tiene que ser sostenida únicamente por instituciones, que eso es una parte, sí, pero lo que él profundiza es que la posibilidad de lo que los ciudadanos reconozcan, que al ver esas instituciones, ellos son interlocutores válidos, que se sientan representados con ellos. Y eso que les permite, ¿cierto?, lo que vamos a hablar ahora, que es la acción comunicativa. Entonces, la acción comunicativa, según lo que plantea Habermas, hace referencia a que las personas tienen interacciones, ¿cierto? Entonces, como tienen interacciones, una persona no busca dominar o imponer su posición sobre la otra, sino que llegar a distintos entendimientos, a distintos consensos compartidos mediante ¿qué? Mediante el diálogo. Y entonces el diálogo nos va a permitir que llegamos a esas deliberaciones. Dice que hay que tener mucho ojo también, porque la acción comunicativa no es lo mismo que la acción estratégica, porque la acción estratégica su fin es distinto, porque es persuadir, es manipular, u otras concepciones, ¿cierto? Pero tiene como una meta, ¿cierto?, persuadir al individuo, no un diálogo, porque el diálogo, ¿cierto?, se requieren de ambas personas para mostrar su punto de vista. Entonces, la democracia desde esta perspectiva no busca dominar al otro mediante la acción comunicativa, sino que dialogar, ¿cierto? Y sin un diálogo, ¿cierto?, entre pares, ¿cierto?, entre personas, no puede existir una legitimidad como tal. Podemos pensar mucho en las redes sociales hoy en día, dando un ejemplo, y bueno, y no solo en las redes sociales, sino que también en muchos medios, y hay personas que solo se relacionan o les salen algoritmos en redes sociales con personas que piensan tal cual ellos, y lo que más les acomoda. Entonces no existe un diálogo entre distintas ideas, entre distintas visiones al respecto. Entonces
ahí hay un claro ejemplo, ¿cierto?, de cómo este diálogo se va anulando y se intenta dominar, ¿cierto?, un pensamiento sobre el otro. Y si no me agrada tu pensamiento, te bloqueo de las redes sociales al final. ¿Cuál es el resultado al fin y al cabo de eso? Que la sociedad se sigue fragmentando, porque uno intenta dominar al otro y cuando se fragmenta se va polarizando cada vez más. Entonces las sociedades contemporáneas no se pueden sostener mediante ese tipo de dominio entre las sociedades. Esto se relaciona mucho con la unidad 4 que estamos viendo, porque al analizar la fragmentación social y las profundas transformaciones de los espacios comunicativos que cada vez han sido más notorios, afectan significativamente la movilidad ciudadana y la legitimidad democrática. Por lo tanto, Habermas permite comprender de cómo va funcionando esto, de cómo se va transformando, e incluso proyecta ideas, proyecta un contexto que sigue siendo como él lo va planteando. Es decir, que hoy en día él visualizó mediante información de cómo podía ser, ¿cierto?, este futuro, porque hoy es un futuro para ojos de la letra de Habermas de aquel tiempo. Así que bueno, se relaciona netamente con la unidad. Y en cuanto a mi investigación, a mí me permite analizar profundamente la crisis democrática. Este es un paso antes de lo que el autor anterior me permite analizar. Y para mí el espacio comunicativo es fundamental para analizar a Habermas. Este espacio de diálogo que se ha perdido cada vez más, sobre todo en las elecciones, y de cómo ser ciudadano. Y ser ciudadano realmente se necesita una comunicación para poder, ¿cierto?, llegar a soluciones viables respecto a las distintas situaciones que como sociedad moderna tenemos, y no solo intentar dominar el discurso del otro. Así que me ayuda mucho, ¿cierto?, para la legitimidad social, para la legitimidad política, y creo que me permite, ¿cierto?, tener un marco teórico mucho más analítico en cuanto, ¿cierto?, a levantar el problema y a la hora también de presentar una solución posible. Gracias.